Hay algo en la vida que solemos confundir constantemente con el dolor, y es el propósito. Porque cuando alguien sufre una pérdida devastadora, muchas veces no está buscando sanar, está buscando una dirección, algo que le permita seguir respirando, algo que le dé sentido al vacío. Perder a alguien a manos de otra persona es un dolor difícil de nombrar. Perder a tus padres, a tus hermanos, incluso a alguien que parecía inseparable de tu historia, deja cicatrices profundas. Pero hay un duelo que rompe de toda forma una cosa distinta: perder a un hijo. Porque se supone que la vida no funciona así. Se supone que los hijos entierran a los padres, no al revés. Se supone que un padre está hecho para proteger, para guiar, para ser refugio, no para sobrevivir a aquello que juró cuidar. Y cuando eso ocurre, no solo muere alguien, también muere una versión de ti, tu identidad, tu paz, tu reflejo frente al espejo. Porque ya no te preguntas solamente por qué pasó, ahora te preguntas algo mucho peor: ¿cómo sigo siendo yo después de esto? Y si además esa muerte carga el peso insoportable de sentirse como tu culpa, entonces no queda duelo, queda condena. Si pudiéramos sentarnos frente a un personaje y preguntarle cómo se siente vivir con esa herida abierta, cómo se siente despertar todos los días con esa sensación de haber fallado en aquello que más amabas, ese personaje sería Bayek de Sigua. Porque Bayek no es un trágico personaje solamente por perder a su hijo, es trágico por todo lo que vino después, por ese momento exacto en el que el dolor dejó de ser tristeza y se convirtió en dirección. Porque a veces la venganza no nace del odio, nace de la incapacidad de soportar el silencio, del miedo a quedarte quieto y escuchar el vacío. Entonces avanzas, persigues nombres, persigues culpables, persigues la idea absurda de que si logras hacer suficiente daño, tal vez el tuyo desaparezca. Pero no desaparece, solo cambia de forma, y Bayek lo descubre demasiado tarde. Ese camino que parecía justicia, ese sendero que prometía alivio, terminó siendo un descenso. Uno donde no había luz al final, porque el objetivo nunca fue sanar, fue sobrevivir. Bayek no es el héroe que persigue justicia y sale intacto del fuego. Es un hombre que, mientras más intentaba llenar el vacío, más vacío se volvía. Un hombre que confundió el dolor con propósito y que en lugar de reconstruirse, empezó a convertirse en otra cosa, en alguien más frío, distante y roto. Porque la venganza tiene algo perverso. Te convence de que avanzar es lo mismo que sanar, y no. A veces solo significa que estás aprendiendo a destruirte en movimiento. Y lo más cruel es que en ese proceso no solo pierdes a quien se fue, también empiezas a perder a quienes todavía están, a quienes te aman, a quienes intentan alcanzarte, a quienes todavía ven en ti al hombre que eras antes de la tragedia. Bayek no solo entró al mundo oscuro de la venganza, se quedó a vivir ahí. Y mientras caminaba hacia sus enemigos, sin darse cuenta, también caminaba lejos de sí mismo. Lo poco que sabemos del pasado de Bayek basta para entender por qué su caída fue tan devastadora, porque antes de convertirse en un hombre consumido por la venganza, fue exactamente lo contrario, alguien construido para proteger. Bayek era un Medjay de Egipto, y ser un Medjay no significaba simplemente portar un arma o cumplir órdenes, significaba ser un símbolo viviente de justicia. Eran protectores, jueces, guardianes del pueblo. No servían al faraón, no respondían únicamente al poder, sino a la gente, a los inocentes, a los olvidados. Su deber no era político, era moral. Existían para sostener el equilibrio de un mundo que constantemente intentaba romperse. Bayek nació en Sigua, un oasis aislado profundamente espiritual, donde las tradiciones antiguas todavía respiraban con fuerza. De ahí su nombre, de ahí también su esencia. Su padre, Sabu, también había sido Medjay, así que desde niño creció bajo esa idea de responsabilidad, servicio y honor. No fue criado para conquistar, sino para cuidar. No fue moldeado para dominar, sino para sostener, y eso se notaba en quién era. Bayek jamás fue un hombre frío ni distante, era carismático,
cercano, sereno, alguien que inspiraba confianza sin necesidad de imponerse. La gente lo seguía porque sentía seguridad en su presencia. Los niños lo admiraban, los ancianos lo respetaban, y quienes lo rodeaban no veían solamente a un guerrero, sino a un hombre profundamente humano. En medio de esa vida estaba Aya, su esposa, y quizá una de las pocas personas capaces de mirarlo de igual a igual. No era simplemente su compañera, era su reflejo de otra forma. Ambos compartían inteligencia, fuerza, ambición y una intensidad difícil de ignorar. Pero mientras Bayek representaba la tierra, las raíces y la tradición, Aya encarnaba el movimiento, el cambio, la visión de un mundo más grande que Sigua. Eran distintos, pero precisamente por eso funcionaban. No se complementaban porque se faltaran cosas, sino porque juntos representaban una totalidad, y en medio de ambos estaba Kemu, su hijo, el verdadero centro de todo. Kemu no era solamente un niño, era la continuidad de sus vidas, la promesa silenciosa de que todo aquello que Bayek protegía no moriría con él. Era el futuro, la herencia, la razón más grande y pura detrás de cada sacrificio. Cuando Bayek luchaba, lo hacía por él. Cuando protegía a su pueblo, también estaba protegiendo al mundo que algún día heredaría su hijo. Ahí estaba su verdadera paz, no en la guerra ni en el deber, sino en esa pequeña certeza de que había algo más importante que él mismo. Kemu era eso, el lugar al que siempre podía volver. Y precisamente por eso, cuando lo perdió, no perdió una parte de su vida, lo perdió todo. Todo cambia cuando un grupo secreto conocido como la Orden de los Antiguos llega a Sigua. No eran simples mercenarios ni políticos ambiciosos. Eran hombres que creían que el mundo debía ser controlado desde las sombras, convencidos de que el orden solo podía existir a través de la manipulación, el poder y el dominio absoluto. No buscaban servir al mundo, sino poseerlo. Su objetivo era una antigua bóveda oculta bajo el templo de Amón. Una estructura Isu, una reliquia de una civilización anterior a la humanidad, cargada de un poder que apenas podían comprender. Creían que Bayek conocía la forma de abrirla, y cuando no pudieron obtener respuestas, recurrieron a lo único que siempre funciona con hombres así: la violencia. Los secuestran a él y a Kemu, los encapuchados los arrastran frente a la bóveda y le exigen que la abra. Bayek no sabe cómo hacerlo, pero eso no importa. Lo golpean, lo humillan, lo obligan a enfrentar su propia impotencia mientras su hijo observa todo. Y ahí nace de una de las heridas más profundas, no el dolor físico, sino la mirada de Kemu viendo a su padre incapaz de protegerlo. Porque para un hombre como Bayek, ser derrotado frente a su hijo ya era una forma de muerte. En medio del forcejeo, uno de ellos le entrega un artefacto antiguo, una manzana del Edén. Una pieza de poder incomprensible, algo que pertenece más al mito que a la historia. La tensión explota, Bayek intenta liberarse, hay caos, desesperación, violencia, movimientos torpes nacidos del miedo y la urgencia. Y entonces ocurre el accidente. La hoja entra, Kemu muere, su propio hijo por su propia mano. Aunque fue provocado, aunque fue una trampa, aunque fue el resultado de la crueldad de otros, nada de eso importa, porque la mente humana no procesa el trauma desde la lógica, sino desde la herida. Y psicológicamente no existe la palabra accidente cuando se trata de algo así. Solo existe una verdad insoportable. Yo estaba ahí, yo lo sostuve, yo fallé. Ese momento mata a Bayek. Todo lo demás ocurre después, porque la muerte de Kemu no es solo la pérdida de un hijo, es la destrucción absoluta de la identidad de un padre. Bayek no siente que la tragedia le ocurrió, siente que él la provocó. No importa que racionalmente no sea así. Él no se despierta cada mañana diciendo conscientemente: voy a culparme por esto. Pero lo hace de todas formas, porque el dolor no necesita permiso para instalarse. Aunque luchó, aunque jamás habría sido capaz de lastimar a su hijo, aunque fue manipulado por hombres mucho más poderosos que él, su mente no encuentra refugio en la razón, solo encuentra una sentencia. Y cree que fue su culpa. Y cuando un hombre no puede vivir con su culpa, necesita convertirla en otra cosa. Ahí nace la venganza. No como un acto de odio, sino como un mecanismo de supervivencia, porque quedarse quieto significaría escuchar el vacío, aceptar el silencio, mirar de frente la ausencia de Kemu y reconocer que no hay forma de repararla. La venganza le da algo más soportable, una dirección, un propósito, un enemigo.
Ya no tiene que preguntarse cómo seguir viviendo, porque ahora solo tiene que avanzar, encontrar a los responsables, darles un rostro, arrancarles la vida como siente que le arrancaron la suya. Desde ese momento, para Bayek, no existe nada más importante. No hay descanso, no hay paz, no hay espacio para otra cosa. Su propósito se vuelve absoluto, eliminar a todos los involucrados en la muerte de Kemu. Y ahí comienza su verdadera tragedia, porque muchas veces el problema no es el dolor que sufrimos, sino aquello en lo que decidimos convertirlo. Un año después, Bayek ya no es el mismo hombre que alguna vez caminó por Siwa siendo símbolo de calma, protección y justicia. El Medjay cálido, cercano y lleno de vida ha quedado enterrado bajo el peso de la culpa y la ausencia. Lo que regresa no es un hombre en paz con su duelo, sino una sombra de lo que fue. Alguien que aprendió a seguir respirando, pero no necesariamente a seguir viviendo. Bayek vuelve a Siwa, convertido en un depredador silencioso, en una presencia que ya no busca proteger, sino cazar. Su objetivo es solo uno, simple y absoluto: eliminar a todos los responsables. No buscaba justicia o paz, buscaba venganza. Y esa diferencia lo cambia todo, porque la justicia deja espacio para la razón, para el equilibrio, incluso para el perdón. La venganza no. La venganza nace cuando el dolor necesita un culpable visible, cuando la herida exige sangre para convencerse de que no fue en vano. Bayek ya no está intentando entender lo que pasó, está intentando sobrevivir al hecho de qué pasó. Y para eso necesita nombres, rostros, cuerpos que caen. El primero de ellos es Rojek, conocido como La Garza, uno de los hombres que estuvo presentes aquel día, uno de los responsables de la tragedia que destruyó su vida. Bayek lo persigue hasta encontrarlo, y cuando finalmente lo tiene frente a él, el momento no se siente como una ejecución heroica ni como el triunfo de un hombre que recupera algo perdido. Se siente como una explosión contenida durante demasiado tiempo, porque ese momento no es importante solo por la muerte de Rojek, sino por todo el peso emocional que arrastra detrás. Bayek no lo enfrenta como un guerrero sereno que imparte justicia, lo enfrenta como un padre roto que lleva un año entero tragándose la rabia. Cada palabra que le dice parece salir desde un lugar mucho más profundo que el odio, como si hablara apretando los dientes, como si cada sílaba tuviera el peso de una noche sin dormir, de una culpa imposible de apagar. No hay frialdad en su voz, hay furia, una furia tan cruda que casi parece dolor intentando encontrar lenguaje. Y la forma en la que lo elimina refleja exactamente eso. No es limpio, no es misericordioso, no es digno. Es brutal, sanguinario, personal. Porque Bayek no está eliminando únicamente a Rojek, está intentando apuñalar el recuerdo de aquel día, está tratando de alcanzar con violencia un momento que ya no puede cambiar. Su espada no busca justicia, busca desahogo, y eso es profundamente distinto. Lo más revelador llega después, en lo que le dice. Bayek le promete que no dormirá, que esperará en las sombras, que encontrará y eliminará a cada uno de los hombres que estuvieron aquel día en Siwa, y la manera en la que lo dice deja en claro que no se trata de una amenaza lanzada por impulso, sino de una sentencia que él mismo ya convirtió en destino. No hay duda en esa voz, no hay vacilación, hay una decisión absoluta. En ese instante entendemos algo fundamental. La muerte de Kemu dejó de ser solamente una tragedia, se convirtió en el centro gravitacional de toda la existencia de Bayek. Su hijo ya no está, pero su ausencia ahora define cada paso. La venganza dejó de ser una reacción y se transformó en un mundo entero. Esto es todo lo que quiere hacer, todo lo que le queda por hacer. Respirar para él ahora significa avanzar hacia esa lista de nombres. Y ahí está la verdadera tragedia. Cuando el dolor se convierte en propósito, dejar de perseguirlo significa enfrentarte a el vacío que ya intentabas evitar. Por eso no puede detenerse, porque si se detiene no queda paz, queda silencio, y el silencio sería peor. Entonces sigue uno más, y otro más, y otro más. La venganza necesita mantenerse viva, porque mientras existe un enemigo también existe una dirección. Mientras haya alguien que culpar, todavía puede evitar mirar directamente la culpa que carga dentro de sí mismo. Séneca hablaba precisamente de esto en sus textos sobre el duelo y especialmente en De Ira, sobre la ira. Para él, el sufrimiento no era el verdadero enemigo.
El peligro aparecía cuando ese sufrimiento mutaba en ira y la ira comenzaba a disfrazarse de justicia, porque la ira tiene una trampa muy peligrosa. Te convence de que estás siendo moral cuando en realidad estás siendo dominado. Para los estoicos, la venganza no era una forma de equilibrio, sino una forma de esclavitud. El problema no era sentir dolor, porque eso es inevitable y profundamente humano. El verdadero problema era permitir que ese dolor tomara el control de tu voluntad, que empezara a decidir por ti, que se convirtiera en el autor de tus acciones. Séneca decía algo brutalmente simple: el problema no es sentir dolor, sino convertirte en esclavo de él. Y eso es exactamente lo que le ocurre a Bayek. Él comienza persiguiendo algo que podría parecer justicia, pero muchas veces actúa desde la herida, no desde la claridad. Sus decisiones ya no nacen del hombre que fue, sino del vacío que quedó. No está eligiendo desde la razón, está reaccionando desde la pérdida. Su brújula ya no apunta hacia el bien, sino hacia la rabia. Y cuando la ira se convierte en tu brújula, no importa cuánto avances, siempre terminarás más lejos de ti mismo. Cuando Bayek se reencuentra con Aya, no estamos viendo una pareja que intenta volver a encontrarse, sino a dos personas que todavía se aman profundamente, pero que ya no saben cómo coexistir dentro del mismo dolor. Ambos están destruidos, ambos cargan la ausencia de Kemu como una herida que no deja de sangrar. Ambos siguen amándose, pero el problema no siempre es la falta de amor. A veces la tragedia está en que el amor sigue ahí y aún así ya no alcanza. Porque perder un hijo no solo rompe una familia, también destruye el idioma con el que esa familia estaba entendida. El duelo cambia la forma de hablar, de mirar, de tocar, de permanecer. Lo que antes era refugio, ahora también puede ser recordatorio. La persona que amas se convierte involuntariamente en el espejo de aquello que perdiste, y a veces mirar ese reflejo todos los días se vuelve insoportable. Aya y Bayek son exactamente eso. Ella ha transformado su dolor en estrategia, ha llevado su duelo hacia la acción fría, hacia el cálculo, hacia una visión más grande que su propia herida. Trabaja en Alejandría, cerca del poder, cerca de Cleopatra, intentando destruir a la orden desde arriba, desde la política, desde la manipulación de los imperios. Aya no quiere solamente castigar a los culpables, quiere impedir que algo así vuelva a ocurrir. Su dolor busca trascenderse. Bayek, en cambio, no está pensando en el futuro. Él sigue viviendo en el instante exacto en el que perdió a Kemu. No lucha por lo que vendrá, sino por lo que ya no puede cambiar. Mientras Aya intenta construir algo a partir de la ruina, Bayek sigue caminando entre los escombros. Ella mira hacia adelante, él permanece atrapado mirando hacia atrás. Y esa diferencia, aunque nace del mismo amor, empieza a separarlos. Se necesitan, sí, se aman, sí, pero también se acuerdan constantemente de aquello que perdieron. Cada conversación tiene el peso de una ausencia, cada silencio está lleno del nombre de Kemu, y llega un punto en el que compartir el dolor no une, sino que desgasta. Por eso su matrimonio empieza a morir, no por falta de amor, sino por exceso de sufrimiento. Y eso es mucho más trágico, porque cuando el amor termina por indiferencia, todavía puedes culpar al tiempo, pero cuando termina porque ambos siguen amándose y aún así no logran salvarse, lo único que queda es una sensación de impotencia absoluta. Aya convence a Bayek de ayudar a Cleopatra. Ella ha sido expulsada por su hermano y busca recuperar el trono de Egipto. A cambio, promete ayudarlos a destruir a la orden de los antiguos. Bayek acepta, pero no porque crea en la política ni porque le importe el destino de los reinos. Él acepta porque todavía necesita lo mismo que desde el principio: nombres, rostros, culpables. No está persiguiendo una causa, está persiguiendo una herida. Durante este viaje, Bayek recorre Egipto enfrentándose a la corrupción, la esclavitud, el abuso y la decadencia de un mundo que parece haberse acostumbrado al sufrimiento. Ayuda a la gente, protege a los débiles, resuelve injusticias pequeñas en medio de una tragedia inmensa. Y aquí ocurre algo muy importante, incluso roto. Sigue siendo Medjay. No puede dejar de proteger. Eso demuestra que su esencia no desapareció. El hombre que fue sigue ahí, enterrado bajo la rabia, bajo la culpa, bajo la sangre. Incluso cuando todo en él parece haberse reducido a la venganza, todavía existe esa parte que no puede ignorar. Y eso vuelve su historia todavía más dolorosa, porque significa que Bayek no se perdió por completo, solo quedó atrapado bajo sí mismo.
Finalmente, junto a Aya, ayudan a Cleopatra a recuperar el poder con la intervención de Julio César. Parece que, por un momento, todo está avanzando hacia una forma de justicia, pero entonces descubren la verdad. Cleopatra no quería justicia, quería poder. Los utilizó. César también. La orden no desaparece, solo cambia de rostro. Y ahí Valle comprende algo devastador. No estaba persiguiendo monstruos aislados, estaba luchando contra una estructura, contra una idea, contra un sistema que no se destruye matándolo, contra un sistema que no se destruye eliminando solo a un hombre, porque siempre habrá otro dispuesto a ocupar su lugar. La traición no es política, es existencial, porque significa que toda esa sangre, todo ese sacrificio, toda esa obsesión no estaban acercándolo realmente a la paz. Y aquí Bayek se parece profundamente a Hamlet. Ambos son hombres arrastrados por una pérdida que redefine su existencia. Ambos convierten la venganza en el centro absoluto de sus vidas, hasta el punto en que todo lo demás empieza a desaparecer. Hamlet pierde la capacidad de amar sin sospecha, de vivir sin paranoia, de existir fuera de su misión. Bayek hace lo mismo. Su dolor se vuelve tan grande que el resto del mundo empieza a parecer secundario. Y eso es particularmente triste cuando lo comparas con Aya. Porque mientras Bayek intenta llenar su vacío con cadáveres y sangre, Aya intenta hacer de su dolor algo que trascienda su propia herida. Ella busca que el sufrimiento se convierta en una causa que ayude a otros, en una lucha que impida nuevas tragedias. Bayek, en cambio, sigue caminando sobre el mismo rastro de venganza, sin detenerse a mirar cuánto está dejando atrás. Y no porque haya dejado de amar, sino porque su venganza se volvió más urgente que cualquier otra cosa. Se convirtió en su razón de ser, en la única explicación que le permitía seguir adelante. Mientras existiera alguien a quien perseguir, todavía podía evitar enfrentarse al verdadero problema, que nada de eso iba a devolverle a Khemu. Pero en ese proceso, jamás se detuvo a pensar que esa misma venganza estaba erosionando el amor que todavía tenía por Aya. Se olvidó de que su vida también seguía ahí. Se impuso una condena imaginaria, una prisión construida por su propia culpa, y decidió habilitarla como si no mereciera salir jamás. Y esa es una de las tragedias más humanas de Bayek. No solo perdió a su hijo, también empezó a perder todo aquello que todavía podía salvarlo. Bayek sigue cazando. Uno por uno, cada máscara cae, cada nombre es tachado, cada enemigo termina convertido en otro cadáver más en el camino, pero algo cambia profundamente en él. Cada muerte empieza a pesar menos, no porque el dolor disminuya, sino porque finalmente comprende una verdad brutal que al principio se negó a aceptar. Nada de esto va a devolverle a Khemu. La primera muerte estaba llena de rabia, las siguientes de obsesión, pero las últimas de vacío. La venganza comienza a desgastarse desde dentro, porque deja de sentirse como justicia y empieza a parecerse más a una rutina mecánica. Bayek ya no elimina con la esperanza de encontrar paz, elimina por inercia, porque lleva demasiado tiempo avanzando como para saber detenerse ahora. Su espada ya no busca reparación, solo continuidad, porque cuando conviertes el dolor en tu propósito, dejar de perseguirlo significa enfrentarte a una pregunta todavía más aterradora. ¿Y ahora qué? Hasta que finalmente llega al núcleo. Flavius, el verdadero responsable, el hombre detrás de todo, quien utilizó el fragmento del Edén, quien movió las piezas, quien convirtió la tragedia de Khemu en una consecuencia de su ambición. Si toda la historia de Bayek parecía avanzar hacia un solo punto, era este. Flavius no era solo un enemigo, era el rostro concreto de todo aquello que había destruido su vida. Y, sin embargo, el enfrentamiento final no se siente heroico. No hay grandeza épica, no hay sensación de triunfo, no hay liberación, solo tristeza. Porque Bayek ya sabe, incluso antes de levantar la hoja, que ganar no significa sanar. La verdadera batalla no estaba frente a él, sino dentro. Flavius podía morir, pero Khemu no iba a volver. La culpa no iba a desaparecer, el vacío no iba a cerrarse. La muerte de su enemigo no era el final del dolor, apenas era el final del movimiento. Lo derrota, lo elimina y no hay paz, solo un cierre frío. Porque el problema nunca fue Flavius. El verdadero enemigo siempre fue la ausencia, el espacio imposible de llenar que dejó su hijo, y ningún cuerpo, por importante que fuera, podía reparar eso. Aquí ocurre la verdadera transformación de Bayek, porque por primera vez entiende que si toda su vida termina reducida a la venganza,
Entonces, Kemu murió para nada. Si su existencia solo iba a ser una lista de nombres eliminados, entonces su dolor no había construido nada, solo había consumido. Necesita convertir esa herida en algo más grande, no una cruzada personal, no una rabia privada, una causa. Junto a ella funda Los Ocultos, una hermandad dedicada a luchar contra quienes controlan el mundo desde las sombras, contra aquellos que se convierten en el poder, en opresión y la ambición, en sufrimiento ajeno. Ya no se trata de revancha, se trata de libertad, de protección, de aquellos que no pueden defenderse solos. Y aquí nace la semilla de la hermandad de los asesinos. Y eso es profundamente importante, porque el credo no nace del odio, nace del duelo. Nace del intento desesperado de darle sentido al sufrimiento, de transformar una pérdida insoportable en una razón para impedir que otros pasen por lo mismo. Bayek deja de ser un hombre que persigue culpables y se convierte en alguien que protege futuros, pero incluso ahí la historia no le concede una victoria limpia, porque una de las partes más dolorosas llega después. Aya y Bayek se separan, y no porque dejen de amarse, eso sería más fácil. Se separan porque todavía se aman profundamente, pero entienden que ese amor pertenece a una vida que ya no existe. Hay relaciones que no terminan por falta de sentimiento, sino porque el peso del pasado las vuelve inhabitables. Ambos siguen siendo el hogar del otro, pero también son el recordatorio constante de todo lo que perdieron. Ya no pueden vivir dentro del mismo recuerdo. Aya se convierte en Amunet, Roma será su camino. Bayek permanece en Egipto. Su misión ya no es ser esposo, ni siquiera ser vengador. Es ser guardián. Acepta que algunas heridas no se cierran, que hay dolores que no desaparecen ni se superan, simplemente se aprenden a cargar. Y esa aceptación silenciosa y amarga es su verdadero final. No victoria, aceptación. Porque Bayek no perdió solamente a Kemu, perdió su inocencia, perdió su matrimonio, perdió su paz, perdió la identidad del hombre que alguna vez fue, perdió incluso la posibilidad de volver a serlo. Y aún así siguió. Esa es su tragedia y también su grandeza. Aristóteles hablaba de que toda vida necesita un fin superior, algo que apunte hacia la plenitud, la paz, el florecimiento humano. La eudaimonia no consistía en sobrevivir, sino en vivir bien, en construir una existencia que tuviera sentido más allá de la reacción inmediata al dolor. Y ahí está el problema de la venganza. No puede ser ese fin superior. Porque la venganza solo existe mientras el enemigo sigue respirando. No construye, no florece, no sana, solo responde. Bayek pasa años persiguiendo culpables, convencido de que al final encontrará alivio, pero cuando finalmente elimina al último responsable, no encuentra paz, encuentra vacío. Y eso me recuerda profundamente a ese momento en Vinland Saga, cuando Thorfinn ve morir a Askeladd y de pronto se queda sin dirección, obligado a enfrentar una pregunta que había evitado durante toda su vida. Si ya no puedes vengarte, entonces, ¿cómo vas a vivir? Ese es exactamente el mensaje aquí. Bayek vivió tan cegado por su venganza que nunca se permitió imaginar otro propósito. Su existencia se redujo a encontrar responsables, perseguir culpables, sostenerse únicamente en la idea de que algún día, cuando todos ellos murieran, él podría descansar. Pero cuando ese día llegó, descubrió la trampa. Su venganza murió con el último suspiro de sus enemigos, y con ella también murió el único propósito que había sabido sostener. Por eso la venganza es tan peligrosa, porque mientras persigues a tu enemigo, parece que tienes dirección, parece que sigues avanzando, parece que todo ese dolor está justificado por una meta. Pero cuando finalmente lo alcanzas, descubres que no estabas construyendo un futuro, solo estabas postergando el vacío. Y cuando ese propósito desaparece, no deja soluciones, deja cicatrices invisibles, heridas que no sangran, pero tampoco cierran. Dolores que no hacen ruido, pero viven contigo para siempre. Y quizá ahí está la verdadera tragedia de Bayek de Sigua, no en haber perdido a su hijo, no en haber recorrido Egipto persiguiendo a los responsables, ni siquiera en haber sacrificado su matrimonio, paz y la vida que alguna vez soñó. La verdadera tragedia está en algo mucho más silencioso. Está en descubrir que, incluso después de conseguir aquello por lo que viviste durante años, sigues roto.
Porque Bayek pasó gran parte de su vida creyendo que su dolor tenía una puerta de salida, que al final del camino, después de suficiente sangre, después de suficientes nombres tachados, después de suficiente sufrimiento impuesto a otros, iba a encontrar paz, pero no la encontró. Porque la venganza nunca fue una cura, fue anestesia, una forma de no quedarse quieto, una manera de no escuchar el silencio, un pretexto para no sentarse frente a su culpa. Y eso es algo profundamente humano. Muchas veces no buscamos justicia, buscamos distracción, no buscamos sanar, queremos no sentir, no queremos soltar el dolor, porque a veces el dolor es lo único que nos sigue conectando con aquello que perdimos. Bayek no perseguía solamente a los hombres que mataron a Kemu, perseguía la versión de sí mismo que murió con él, y esa versión nunca iba a volver, porque su historia no trata realmente sobre venganza, trata sobre duelo, sobre culpa, sobre identidad, sobre lo que pasa cuando el sufrimiento deja de ser una emoción y se convierte en la estructura completa de tu vida. Perder a un hijo no solo significa enterrar a alguien, significa enterrar al padre que eras, al hombre que creías ser, al futuro que imaginabas. Y entonces la pregunta ya no es ¿cómo sigo? La verdadera pregunta es ¿qué soy ahora? Bayek responde esa pregunta de la forma más humana posible, equivocándose. Se destruye, se endurece, se aleja, confunde el dolor con propósito, convierte la ira en brújula y en el proceso pierde casi todo. Pero también eventualmente entiende algo, que vivir para vengarte no es vivir. Que si el sufrimiento no se transforma en algo más grande que uno mismo, entonces solo se convierte en una prisión elegante. Y por eso funda Los Ocultos, porque finalmente comprende que Kemu no necesita más cuerpos, necesita significado, necesita que su muerte no termine solamente siendo una tragedia privada, sino el origen de algo que proteja a otros. Ahí Bayek deja de ser un hombre persiguiendo fantasmas y se convierte en alguien capaz de cargar su dolor sin permitir que ese dolor lo defina por completo. No sana, no olvida, no supera, aprende a cargarlo. Y quizá esa es una de las lecciones más honestas que puede dejarnos Assassin's Creed Origins, que algunas heridas no cierran, algunas simplemente se vuelven parte de ti. Y madurar no siempre significa dejar de sufrir. A veces significa aprender a caminar con ese peso sin dejar que te convierta en alguien irreconocible. Bayek no tuvo un final feliz, tuvo algo más real, aceptación. Y tal vez por eso sigue siendo uno de los personajes más humanos de toda la saga, porque no nos enseña cómo vencer el dolor, nos enseña cómo sobrevivirlo. Y al final, quizá eso es todo lo que cualquiera de nosotros está intentando hacer.